Y en estos días, no sé cuántos saben, pero en estos días estamos celebrando la fiesta de Pentecostés, que marca el final de toda la etapa de la Pascua. Y en esta fiesta recordamos y celebramos que una vez hecho el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, habiendo Él muerto en la cruz, habiendo Él resucitado, habiéndose Él aparecido a muchas personas y habiendo caminado con ellos durante muchos días y posteriormente habiendo ascendido al cielo, el Espíritu Santo del Señor fue enviado a la tierra a morar en los corazones, con el cual Dios estableció el nuevo pacto. Eso celebramos ahora. Y han habido muchas cosas sobrenaturales e interesantes y misteriosas que han sucedido el momento en el que nuestro Señor Jesús murió en la cruz. Pero hoy quiero que recordemos una cosa muy significativa. A veces no siempre la profundizamos, pero que realmente tiene un significado muy grande y una aplicación muy linda para nosotros hoy. Que el momento en el que el Señor murió en la cruz, una de las cosas que sucedieron es que el velo del templo se partió, se rasgó en dos. ¿Qué era el velo? ¿Qué era el templo? ¿Qué significa que se haya partido en dos? Eso vamos a ver hoy, ¿sí? Quiero que recordemos que hoy estamos viviendo, gracias al Señor, en el nuevo pacto. Somos partícipes del nuevo pacto que el Señor ha inaugurado. Ahorita vamos a recordar de qué se trata eso. Pero quiero que recordemos que es nuevo porque antes existía un antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel ya había escapado de Egipto y estaba viajando por el desierto todavía en busca de la tierra que el Señor había prometido, el Señor hizo el primer pacto con el pueblo, liderizado por Moisés. Y mandó en ese pacto el Señor a construir un santuario, llamado también el tabernáculo, con indicaciones específicas de cómo construir. Y este iba a ser el lugar donde se le iba a adorar al Señor, donde se le iba a rendir culto y donde se iba a hacer la periódica expiación de los pecados del pueblo. En este santuario, como les digo, había un velo. Ahorita vamos a ver, ahorita tengo una, pónmelo mi título, eso. Gracias Santi. Tengo una imagencita donde ahorita vamos a recordar cómo era este tabernáculo que el Señor le había mandado a Moisés a construir. Existía un velo, una cortina, que separaba el resto del tabernáculo del lugar santísimo. Había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era donde el Señor estaba ahí con su presencia. Era el lugar que el Señor ocupaba, ese lugar físico, el lugar santísimo. Pero estaba apartado y estaba separado y estaba cerrado por un velo, un tremendo velo. O sea que el acceso al lugar santísimo estaba restringido y era accesible únicamente por el sumo sacerdote de la época. Había muchos sacerdotes que realizaban el culto y la expiación de pecados, pero había uno que era el sumo sacerdote. Y solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a través del velo en el lugar santísimo y estar en la presencia del Señor y realizar la expiación de los pecados de todo el pueblo. Una vez al año hacía eso. O sea que la presencia del Señor era realmente inaccesible para todos los demás y para el sumo sacerdote solo lo podía hacer una vez al año. Así era el primer pacto. Hoy vamos a basarnos y navegar en un lindo capítulo de la palabra del Señor. Hebreos 9. Si tienen su Biblia, los que todavía tienen Biblia física pueden sacar e ir buscando Hebreos 9. Está en la página 13.977. Los que tienen celu Biblia, saquen su aplicación y pueden estar yendo a Hebreos 9. Los que saben la Biblia de memoria también pueden ejercitar ahora. Y los que no, pues están en las pantallas los versículos, así que vamos a leer todos y vamos a navegar por la palabra del Señor en Hebreos 9. Vamos allá. 9.1, Hebreos 9.1 dice así: el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. Se habilitó este santuario de tal modo, ahí yo estoy manejando, ¿no ve, Charlie? Si me atraso me avisan porque yo estoy manejando aquí todo. Si no, le dicen al Charlie. Se habilitó este santuario de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina, este es el velo del que vamos a hablar, estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado
y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Entonces, para que nos vayamos haciendo una idea de cómo estaba dispuesto ese tabernáculo y las cosas que aquí describen, tengo esta imagencita donde más o menos se puede ver cómo estaba construido este tabernáculo. Y ahí donde está la segunda cortina, que en inglés está como curtain divider, ahí ese es el velo que restringía el acceso al lugar santísimo. El lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a estar en la presencia del Señor y hacer la expiación de los pecados. ¿Qué era este tabernáculo? ¿Qué era el templo del que vamos a hablar? ¿Qué era el velo? ¿Qué significaba? Y sobre todo, más importante, ¿qué significó que se haya rasgado? ¿Cuál es la aplicación que tiene para nosotros hoy en día? Bueno, vamos repasando un poco el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón en Jerusalén. El tabernáculo o el santuario, que es el que hemos visto ahorita en la imagen, era un santuario levantado por el pueblo de Israel, dirigidos por Moisés, que Dios había indicado exactamente cómo hacerlo, pero era ambulante, era móvil, era portátil, si quieren decirlo así, el tabernáculo, porque el pueblo todavía estaba viajando por el desierto. Entonces, donde iban, levantaban el santuario y luego se movían y lo volvían a mover. Ese era el tabernáculo, llamada también la tienda del encuentro, si es que alguna vez escuchan eso. Ahora el templo fue erigido por el rey Salomón, que era el hijo de David. Esto fue ya muchos años después, cuando el pueblo de Israel ya estaba asentado en la tierra que Dios les había prometido. Ahí ya no necesitaban tener un santuario móvil ni ambulante. Erigieron un templo magnífico, grandioso, que estaba diseñado y hecho a similitud del tabernáculo de Moisés. Tenía los mismos elementos. También tenía el lugar santísimo donde el Señor iba a habitar ahí. Y por supuesto también tenía el velo que cubría la entrada al lugar santísimo. Aquí en el templo el velo, para que más o menos se puedan imaginar, dicen los historiadores que el velo tenía por lo menos 18 metros de altura. ¿Te puedes imaginar 18 metros de altura? Es como 3 veces el Beto Torrecillas, ¿no ve? 18 metros de altura el velo. Y dice que tenía un grosor de unos 10 centímetros. ¿Puedes hacer con tus dedos 10 centímetros? ¿Puedes imaginarte el grosor del velo? A ver, ¿no? 9 centímetros, bien. O sea que no era un velo cualquiera, era un megavelo. Como diría mi hijita la Nati, era un velototote. ¿No ve? Realmente era algo que no podría haber sido traspasado fácilmente. Realmente era algo que no podía haber sido rasgado o roto por manos humanas. Es más, dicen que inclusive era tan grueso, tan macizo el velo, que ni 2 caballos atados a los extremos jalando podían haberlo roto, el velo. Era imposible. Era más o menos, ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Mientras el templo seguía vigente, el pueblo seguía viviendo en el primer pacto, siguiendo las leyes de Moisés fielmente. Y tenían esta restricción: del lugar donde habitaba la presencia del Señor, el único que podía entrar era el sumo sacerdote una vez al año. Veremos qué sigue diciendo nuestro versículo base, Hebreos 9, como saben. Ahora continuamos leyendo donde nos habíamos quedado, el versículo 8. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran este culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Así estaba dispuesto el templo y el velo. Ahora, ¿qué pasó con eso cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz? ¿Qué fue lo que pasó con eso?
Algo increíble, algo inimaginable, realmente algo poderoso. Veremos lo que dice la palabra en Mateo 27:50. Dice, cuando el Señor está muriendo, dando su último suspiro ya en la cruz. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Y en ese momento la cortina del santuario del templo, este velo del que estamos hablando, se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Entonces te puedes imaginar, el Señor cuando murió en la cruz, la tierra tembló, se oscureció y el velo del templo, el que era imposible de romper, se rasgó en dos. Más o menos así, aquí tengo una... Chao velo. ¿Se acuerdan del tamaño y el grosor que decíamos del velo? Qué imposible hubiera sido por manos humanas partirlo. Era el poder del Señor. Y es importante que notemos que el velo se rasgó. Yo he hecho mal porque ese papel seda no me ha ayudado. Pero el velo se rasgó de arriba abajo. De arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba. No de los costados separados directamente. El velo se rasgó desde arriba hasta abajo. Esto es porque el Señor lo hizo con su mano, con su poder. El Señor estaba diciendo, ya no más esto que tapa el acceso a mi presencia. El Señor lo rasgó el velo, de arriba abajo. Qué hermoso nuestro Señor, que quitó lo que impedía el acceso a su presencia. Seguiremos leyendo nuestro pasaje base, Hebreos 9, vamos al versículo 11. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. ¿Cuál es ese tabernáculo más excelente y perfecto? No hecho por manos humanas, porque el anterior tabernáculo y el templo que veíamos era hecho por manos humanas, pero hay un tabernáculo más excelente y perfecto que no está hecho por manos humanas. Ahorita vamos a ver cuál es ese. Quédense con esa idea, vamos a volver a eso. Cristo entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Eso es lo que pasó con el velo cuando el Señor murió. El Señor se convirtió en ese sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo, pero no solo entró y él solito y a estar ahí en la presencia del Señor, sino que entró partiendo el velo, para que el acceso al lugar santísimo, a la presencia del Señor, esté libre para todos. Amén. ¿Qué significa entonces eso para nosotros? ¿Qué hacemos con eso hoy? ¿De qué nos sirve? ¿En qué nos bendice? ¿En qué nos cambia la vida eso? El hecho de que el velo se haya rasgado simboliza también el sacrificio del Señor, el derramamiento de su sangre. El velo era como una representación del cuerpo, de la carne de Jesús. Jesús en su carne era el velo. Cuando su carne fue dañada, magullada, partida, el velo también fue dañado, magullado y partido. Jesús era el velo. Y su sacrificio fue aquella expiación que sí era suficiente para el perdón de todos los pecados, no como las expiaciones que realizaban los sacerdotes en el primer pacto, que eran temporales, que no eran suficientes para cubrir, para perdonar permanentemente el pecado. Solo lo cubrían temporalmente. Pero el sacrificio de Jesús sí fue la expiación suficiente para el perdón permanente del pecado. Y cuando el velo se rasgó y quedó abierto el lugar santísimo, no es que la presencia del Señor se quedó también ahí y todos podían ingresar. El Señor ya se mudó de ese lugar. Dejó de habitar el lugar santísimo físicamente el Señor ahí. Y el mismo Señor dijo, me mudo de este lugar para no volver a morar en ningún lugar físico construido por manos humanas. Así lo dice el Señor en Hechos 7,
17:24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra, y ya no vive en templos construidos por hombres. Ya no está ahí el Señor, ya no vive ahí. ¿Dónde vive ahora? Ahorita vamos a ver. Creo que ya saben, pero ahorita vamos a recordar dónde está el Señor. Ya no está ahí. Entonces Dios se mudó de ahí, el templo se rasgó y con eso Dios desechó ya, terminó con ese sistema religioso del primer pacto, del templo. De hecho, el templo años después fue finalmente destruido por los romanos, ya no tenía su significado. Esto quiere decir también que nosotros ahora que tenemos acceso al lugar donde habita el Señor, lo hacemos por aquel perfecto mediador que es Cristo. Ya no necesitamos una persona, un sacerdote, un sumo sacerdote para acceder a la presencia del Señor. El velo está partido. Tenemos acceso nosotros, cada uno de nosotros. Tú puedes entrar a la presencia del Señor. Puedes ir a sus pies confiadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes orar con tu Señor. Cierras tus ojos, ni siquiera cerrando tus ojos. Puedes estar en la presencia del Señor, puedes hablar con Él, puedes escucharlo a Él directamente, cualquier día, cualquier minuto. No tienes ninguna restricción. Está ahí. ¿Por qué? Porque tienes la fe en Jesucristo. Él es el mediador, Él es el camino, Él es el velo abierto para entrar a la presencia del Señor. Amén. Qué hermoso, ya no estamos en el primer pacto, estamos en el nuevo pacto. Tenemos acceso libre y directo a la presencia del Señor. De cierta manera tenemos lo que se había perdido en el Edén, la comunión directa con nuestro Creador. No lo desperdiciemos, no lo dejemos pasar. El Señor te está esperando a que tengas una relación directa y personal con Él. No necesitas nada. Está partido el velo, está libre el acceso, está abierto. Entonces, ¿dónde estamos nosotros ahora? En el nuevo pacto. De esa manera que decíamos que el Señor desechó el sistema religioso del templo, estableció el nuevo pacto. Y este nuevo pacto establecido por Dios mediante Jesucristo es mejor, es superior al primer pacto que había. Qué bien que estemos viviendo en el nuevo pacto y no en el primer pacto, amén. Veremos qué dice nuestro libro. Esta vez voy a irme un capítulo más atrás, ya no estamos en Hebreos 9, estamos en Hebreos 8. Dice así la palabra del Señor: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo: asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa ¿en qué? En mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, y aquí es cuando el Señor ya anuncia que va a inaugurar un nuevo pacto. Eso estamos leyendo Hebreos 8, pero está tomando una profecía del libro de Jeremías, donde el Señor ya anunció que iba a venir un mejor y superior pacto, del cual somos parte nosotros ahora. ¿Les parece si leemos juntos? ¿Les parece si leemos todos juntos desde este versículo? ¿En cuál estamos? En el 8, ¿no? Desde vienen días, esto es lo que el Señor anunció. Leemos juntos desde vienen días a la 1, a las 2 y a las 3. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor.
Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y finalmente dice, al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Ese sacrificio perfecto de Jesús puso fin al primer pacto, a la necesidad de tener sacerdotes que hagan sacrificios de animales por el perdón de pecados. Ya no hay más sacrificios de animales. Ya no necesitamos hacer nada más. El antiguo pacto era el pacto de la ley. El nuevo pacto que el Señor establece es el pacto de la gracia, del cual somos parte, en el que Cristo ofrece el perdón permanente de nuestros pecados, simplemente por tener fe en Él, por creer y anunciar la obra que Él hizo por ti en la cruz. Este nuevo pacto de la gracia es nuevo, valga la redundancia, el nuevo pacto es nuevo en su alcance, porque ya no está restringido para el pueblo de Israel y Judá, sino para todos aquellos que creen en el Señor Jesús. No importando quiénes son, de dónde vengan, qué hayan hecho, es nuevo en su alcance, está al alcance de todos. Es nuevo en su aplicación, porque ahora las leyes del Señor están escritas ya no en elementos físicos construidos por el hombre, sino escritas en nuestro corazón y en nuestra mente. Es nuevo en su aplicación. Y es nuevo en su camino hacia el perdón, porque ya no es a través de sacrificios de animales, sino por medio únicamente de la fe en Jesús. Amén. Entonces te pregunto, somos invitados a ser parte de este nuevo pacto. ¿Estamos viviendo como partícipes del nuevo pacto del Señor? Es algo que tal vez te puedes preguntar. Si el Señor realmente está cambiando tu corazón, si el Señor realmente está morando en tu corazón, si le has abierto las puertas de tu corazón. Porque sin un cambio verdadero del corazón, el tratar de seguir las leyes del Señor, 1 es imposible, 2 es difícil, 3 es inclusive hasta incómodo, desagradable. Pero siendo que el Espíritu mora en nuestro corazón, Él es quien nos da la capacidad para seguir las leyes del Señor y nos da el querer seguirlas también, el querer seguirle y servirle al Señor. Es el Espíritu. Dios ahora bajo el nuevo pacto, Dios y su ley están ahora dentro de nosotros, están dentro de ti, en tu corazón. Entonces, con eso, para no alargarme demasiado, casi ya por terminar, quiero que leamos el versículo clave de esta mañana. Sí nos hemos basado en Hebreos 9, pero hay un versículo que es para mí el clave. Si hay algún versículo, algún pasaje que quiero que te lo sepas, tal vez no de memoria, pero que te lo lleves en tu corazón, es Hebreos 10, del 19 al 25. Así que prestemos atención porque este es el versículo clave que el Señor quiere darnos esta mañana. Dice, agüita. Esa canción de Siempre Fiel estaba grave. Ya. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, del velo, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Dice entonces, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. También dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. Y por último dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hay 4 cositas aquí que quiero resaltar.
Sí quiero que este pasaje te lo lleves porque es el pasaje clave de esta mañana. Pero hay 4 cositas que quiero que resaltemos de este pasaje para llevarnos hoy como aplicación de lo que hemos aprendido. Que el velo ha sido partido, que el camino ha sido abierto y tenemos libre acceso a la presencia del Señor y vivimos en el nuevo pacto. 1, versículo 22. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero. Eso te está diciendo el Señor a ti. Acércate con tu corazón. Ya está libre el acceso. Ven a mí, dice el Señor. Ven con corazón sincero y con la seguridad que da la fe. Ese es 1. 2, te dice, mantente firme en la esperanza. ¿Por qué? ¿En quién está tu esperanza? De lo que sea que estás buscando. En aquel que es fiel. Fiel es el que hizo la promesa. Mantén firme tu esperanza. 2. 3, preocúpate por los otros. Preocupémonos los unos por los otros. No habíamos estado solos. El Señor ha formado familia para que nos preocupemos los unos por los otros, para que nos acompañemos los unos a los otros, para que oremos unos por otros, para que caminemos juntos el camino que el Señor nos ha puesto. No estás solo. Preocúpate por los demás, pero va a haber gente que se va a preocupar por ti también. Amén. Y por último, el 4, no dejes de congregarte, como acostumbran a hacerlo algunos. Más bien anímate, anima a los demás. Porque para eso estamos, para estar juntos en familia, no para crecer en el Señor solitos en nuestro cuarto. Es bueno que estés solito en tu cuarto con el Señor, pero el Señor ha diseñado la iglesia para andar juntas, para que seamos una sola familia grande. Amén. No dejemos de congregarnos, de venir a alabar al Señor, de venir a aprender de Él, de venir a saludarnos, a estar unos con otros, a compartir el amor que el Señor ha puesto en medio nuestro. Amén. Muy bien, entonces, ya concluyendo, les invito a que nos pongamos de pie. El velo ha sido partido. Una hermosa noticia. Es un hecho histórico, es un hecho impresionante, es un hecho realmente espectacular. Pero es un hecho que tiene repercusión y significado para nosotros en nuestras vidas, como hemos visto. Ese antiguo pacto era simplemente una sombra, un preludio de las cosas que iban a venir, hechas ahora en el nuevo pacto, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras estaba el velo del templo, como hemos visto, mientras el acceso al lugar santísimo estaba ahí, y los sacerdotes tenían que hacer sus sacrificios por la expiación de los pecados, era un recordatorio de que no había nada que el hombre podía hacer como perdón de sus pecados. No hay nada que tú por ti mismo puedas hacer o ofrecerle al Señor que verdaderamente te limpie y permanentemente te deje limpio del pecado. Por eso tenemos fe en Jesucristo, porque lo que Él hizo sí es suficiente y perfecto y permanente. Amén. En el nuevo pacto el Señor vino a morar en los corazones a través del Espíritu Santo, porque ese era el deseo del Señor. Ya no morar en un lugar físico hecho por manos humanas, sino habitar, ya no habitar en un lugar que estaba en medio del pueblo, el templo, sino ahora Él quería habitar en el pueblo, en sus corazones, a través del Espíritu. Amén. Porque ahora entonces nosotros somos, ya no existe el templo como les decíamos, ahora nosotros somos el templo viviente, porque la presencia del Señor ya no está en aquel templo, está en este templo, está ahí. Tú eres el templo viviente donde el Señor habita ahora. Y si nos imaginamos el templo ahí en Jerusalén, erigido por el rey Salomón, seguramente pues era una mega construcción hermosísima. No sé si alguna vez has visto un castillo o una de esas catedrales así súper imponentes. No sé, te puedes imaginar cuán hermosísimo ha debido ser ese templo en Jerusalén. Pero te cuento que el templo actual, el verdadero templo de hoy, es mucho más hermoso que lo que podía haber sido ese templo en Jerusalén. ¿Sabes cuán hermoso es el templo actual? Míralo a tu hermano que tienes al lado. Ahorita, míralo a tu hermano que tienes atrás, al que lo tienes adelante. Te invito a que dense una vueltita. Mírenlo, no miren su cara, miren su corazón.
Qué hermoso templo. Te invito a que no solo lo mires a tu hermano, sino que le des un abrazo, que le digas, qué hermoso templo del Señor eres. No hay nada que se compare a tener la presencia del Señor en sus corazones, porque al hermano al que estás saludando, no importa quién es templo viviente del Espíritu Santo. Es un hermoso templo donde habita el Señor, amén. Después de que el Señor inauguró el nuevo pacto y el Espíritu Santo vino a morar entre los creyentes, ahí empezó a llamarse al conjunto de creyentes la iglesia, que somos nosotros ahora. Y ya no está unida la iglesia, ya no está edificada ni sostenida por ladrillos ni por cemento, sino por el Espíritu Santo que mora en los corazones de aquellos que creen en el Señor. Somos iglesia, amén. Estamos unidos por el Espíritu Santo, somos el templo viviente del Señor. Entonces, ya para terminar, repasemos una vez más las cuatro cositas que quería que nos llevemos esta mañana. Aquí está. Número 1, acerquémonos a Dios con seguridad y con corazón sincero. No te olvides de esto. 2, mantengamos firme la esperanza en Él. Él es fiel, el que hizo la promesa. Amén. Número 3, preocupémonos los unos por los otros. Tienes hermanos que necesitan de ti y tú necesitas de ellos. Vivamos juntos. Preguntémonos cómo estamos, qué necesitamos. Oremos unos por otros, ayudémonos. Somos iglesia, somos el templo viviente. Preocupémonos unos por otros, amén. Y por último, no dejemos de congregarnos. Vengamos a ser iglesia. Caminemos juntos, adoremos juntos al Señor, cantemos juntos al Señor, aprendamos juntos de Él y vamos a ver realmente el amor del Señor en medio nuestro. Amén, iglesia. Oramos, le damos gracias al Señor. Dios, gracias por hacernos partícipes, Señor, de este increíble nuevo pacto, Señor. Gracias por haber partido el velo del templo, Señor, y habernos dado acceso directo a ti, a tu presencia, Señor. Gracias por la obra que hizo nuestro Rey Jesucristo, Señor, por habernos dado este regalo inigualable, Señor, maravilloso, de poder tener acceso a ti simplemente por creer en Jesús. Gracias porque podemos acercarnos a ti, Señor, con corazón sincero, así como somos, con todo el peso que tengamos, Señor, con todo el pasado que tengamos, como estemos, nos podemos acercar a ti mediante la fe en Jesucristo. Dios, gracias por darnos acceso libre a tu presencia, Señor. No somos dignos, pero nos la has regalado, Dios. Ayúdanos a vivir, a transformar nuestro corazón alineado a este nuevo pacto, Señor. Que el nuevo pacto sea verdadero en nuestra vida todos los días, Señor. Que nos mantengamos firmes en la esperanza en ti, Señor. Ayúdanos a preocuparnos unos por otros también, Dios. Gracias por darnos familia, gracias por darnos iglesia, por darnos hermanos. Gracias porque tu diseño contemplaba el no estar solos. Estás con nosotros a través de los hermanos, Señor. Permítanos acercarnos y preocuparnos unos a otros, Señor. Y no dejar de congregarnos, no dejar de venir a estar aquí en familia, Señor, a estar contigo, a cantarte, a perdernos en comunión contigo, Señor, en tu presencia, disfrutar de la familia, Señor. Gracias, Señor. Bueno, maravilloso eres, Señor, en todo tiempo. Gracias por habernos visto a nosotros, Señor, habernos invitado a ser partícipes de tu gracia, de tu nuevo pacto, el pacto de la gracia. Te amamos, Señor. Cambia nuestro corazón, Señor, cada día un poco más, que se parezca a lo que tú quieres, Dios. Te cantamos, Señor, que confiamos en ti. Te alabamos, te exaltamos, te amamos, Señor, y te damos gracias siempre, Dios. Oramos juntos como familia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos un aplauso a nuestro Rey. Qué hermoso tiempo juntos en la presencia de nuestro Dios. Ha sido de mucha bendición para mi vida y espero que haya sido de mucha bendición para la tuya. Te invito a que puedas visitar nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga.